Buena tarde a cada uno de ustedes, distinguidos estudiantes. Tengo buena recepción, ¿me escuchan? Sí, licenciado, buenas Sí, tardes. licenciado. Sí, licenciado. Así es, licenciado. Muy bien, Licenciado. excelente. Bien, continuamos con la clase. No sin antes, pues, manifestarles que por el aniversario de la universidad, anteayer, pues se suspendieron todas las actividades académicas y también no fue la excepción el curso, ¿verdad? Entonces, iniciamos con la clase del día de hoy, ya formalmente. Hubo una breve introducción en la primera clase de la semana pasada, en la cual pues establecimos lo que se va a platicar, lo que vamos a estar desarrollando durante el curso de Derecho Procesal Penal 2. Y básicamente pues es el procedimiento común, el cual se divide en fases o etapas. Y en este caso realizamos una especie de resumen de cuántas etapas son y qué compone cada una de ellas. Esperamos que en el desarrollo o con tengamos el suficiente tiempo para desarrollarlos durante el semestre. Y en este caso, los insto a que sean participativos. Si tienen algún tipo de duda, pues obviamente pueden ustedes a través de esta red, a través de esta página, solicitar hablar o platicar y con mucho gusto se les atiende. Entonces, sean bienvenidos al curso. Iniciamos entonces con la primera etapa, de la cual pues ya habíamos platicado, que es la etapa preparatoria. En este caso, manifestamos que esta etapa preparatoria o fase también puede ser fase preparatoria, se inicia con una investigación o una instrucción. En este caso establecimos que al respecto, lo que es la instrucción. Y bueno, la instrucción no es ni más que la iniciación de esa fase instructora y obviamente que produce o insta a que efectivamente se abra una investigación, la posible comisión de un hecho delictivo a través de una o varias personas. Esto era lo que platicamos en la última clase. Entonces, compañeros, en ese sentido, previo a hablar de los actos introductorios, que es lo que nos atañe el día de hoy, pues trataré de explicar de la mejor manera y como les repito, si tienen algún tipo de duda, pues con mucho gusto estamos a la orden. Entonces, cuando hablamos de esta etapa de instrucción, es simplemente la actividad oficial de recabación de medios o vestigios, ¿verdad? De un hecho delictivo previo al inicio procesal, o sea, previo al inicio de ese proceso penal. Cuando hablamos entonces de la etapa de preparatoria y hablamos de la instrucción, es cuando una persona denuncia, ¿verdad? Un hecho delictivo del cual, pues, previo a ligarse al proceso o previo a indagar ante un juez competente, ¿verdad? Se da con medios de investigación, medios o medios, o se recaban datos o se recaban medios de convicción, los cuales encuadran en un tipo penal y ya con esa información recabada, obviamente se solicita la intervención del juez o a través del juez competente o a través del ente contralor para citar o bien para ordenar la orden de aprehensión de la persona que posiblemente haya cometido el hecho. Fíjense que esto se da comúnmente, actualmente, en cuestiones de situaciones que se dan con menores de edad. En este caso hay una institución que se llama MAINA y está ubicada por el sector de zona 2. Si algunos de ustedes trabajan en los organismos, tanto organismo judicial, Ministerio Público, PGN, Procuraduría General de la Nación, no me dejarán mentir que los delitos cometidos en contra de menores de edad, pues existe un juzgado específico que está ubicado por ahí, por el Hipódromo del Norte. Y regularmente esas denuncias, cuando son de tipo sexuales, se inician a través de esta fase de instrucción, en la cual pues se da con la denuncia de la persona que es agraviada o fue víctima de un agresor o bien de un posible, de la posible comisión del delito de violación, y se inicia esa investigación previa. Y a esa iniciación previa
es a la que se le denomina la fase de instrucción. En este caso, se da con la declaración de la persona agraviada y se trata de recopilar algunos medios de convicción que hagan creer o que exista esa posibilidad de que haya cometido el delito la o las personas que la agredieron, ya sea sexualmente o a través de algún otro delito que tenga que ver con menores de edad. Ya teniendo la recabación de dichos medios de convicción, el Ministerio Público, ya teniendo en orden esos medios, puede solicitar inclusive la orden de aprehensión en contra de las personas o la persona que pudo haber cometido dicho hecho. Y entonces aquí ya se liga a proceso o se solicitar a proceso, ligar a proceso, perdón, a la persona que pudo haber sido agresora. Y entonces acá se dan específicamente como ejemplo esos elementos, ¿verdad? Medios o elementos dentro de esa fase de instrucción, o sea, previo a que sea ligada a proceso una persona. ¿Estamos claros en ese sentido? Bien. Ahora bien, en ese tema de la investigación, pues obviamente contiene un concepto, y en este caso, la investigación como tal, pues es la primera fase procesal y consiste en indagar en torno a la existencia de un hecho denunciado como delito. Los datos de identidad de los involucrados, también los datos de la víctima o también del ofendido, así como recolectar aquellos indicios que coadyuven, ¿verdad?, al esclarecimiento de los hechos materiales de la investigación. Entonces, debemos de recordar que los sujetos sometidos a una investigación penal están revestidos de una estricta observancia de los derechos y garantías, tanto procesales como también constitucionales. En este caso podemos mencionar cuáles son esas garantías, pues está la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa, entre otros, ¿verdad? Entonces, en sí, esto es lo que establece ese concepto de investigación, del cual pues ustedes a través de los compañeros que me van a ayudar, les voy a hacer llegar ese material. Y por supuesto, que ¿cuál es la finalidad de esta etapa? Bueno, la finalidad de esta etapa es el esclarecimiento de los hechos a fin de ver si existe fundamento serio, ¿verdad?, para iniciar un juicio en contra de una persona o de varias personas. Entonces, donde empieza a formar ese cúmulo de medios de convicción, ¿verdad?, que ayuden al Ministerio Público, que es el ente encargado de investigar, ¿verdad?, y probar en esta etapa, ¿verdad?, a través de esos medios de convicción, esa posible comisión de un hecho delictivo. Esto es en cuanto a esta fase de instrucción. Luego de esa fase de instrucción, pues obviamente existe esa persecución penal, se basa, pues el Ministerio Público tiene las herramientas, ¿verdad?, para establecer esa investigación. Estrella, ¿usted me quería decir algo? Buenas tardes, licenciado y compañeros. Sí, tenía una pregunta, licenciado. Ajá. Cuando son casos de delitos fragantes, eso quiere decir que la fase de instrucción empieza cuando el juez se le hace saber al imputado la previsión que se dio contra su persona. Ya. Previo a la audiencia de primera declaración. A ver si estoy comprendiendo bien. Ya, a eso también se le puede llamar, ¿sabes?, etapa de instrucción, previo que se dé la primera declaración. No, vea, en este caso, usted me habla de una primera declaración, me habla de la persona que es puesta a disposición de un juez en flagrancia. Bueno, esto ya forma parte de los actos introductorios, que es lo que vamos a platicar a continuación. No, esta fase de instrucción es cuando se da una investigación previa a través de una denuncia. Y ahí vamos a entrar más en materia. Cuando se da una denuncia previo a ligar a proceso a una persona o que se ponga a disposición de un juez, es cuando se da una investigación a través del ente investigador, o sea, el Ministerio Público, ¿no?,
Y obviamente esa investigación previa conlleva a que haya elementos que hagan creer la posible comisión del delito y entonces ya se solicita el control jurisdiccional. O sea, ya después de recabado esos medios, entonces se puede solicitar que un juez intervenga, un juez conozca y de hecho, de oficio puede solicitar el Ministerio Público una orden de aprehensión en contra de esa persona para que sea puesta a disposición de un juez para esa su primera declaración. Pero eso lo vamos a analizar en este momento. Después de la fase, o sea, de esta fase introductoria y específicamente la fase de instrucción, establecemos lo que son los actos introductorios. En este caso, ¿en qué consisten esos actos introductorios? En primer lugar, como definición tenemos que constituyen la forma de iniciar el proceso penal, haciendo del conocimiento de la autoridad competente para el efecto, siendo ellas el juez o el juzgado común o normalmente, como lo denominamos, los juzgados de paz o de instancia penal. Así también la Policía Nacional Civil y, por supuesto, el Ministerio Público. Estos son los 3 actos introductorios. Entonces, establecemos que se pone a disposición a una o varias personas por la posible comisión de un delito ante el juzgado, ante la PNC, o sea, Policía Nacional Civil, y ante el Ministerio Público. Puede ser de esas 3 maneras. Y desde luego que cómo se inicia el proceso penal. Bueno, en primer lugar, si hablamos de los actos introductorios y sabemos que son 3, ¿verdad? Por ahí me mandaron un mensaje, no logré verlo, si algún compañero quería hablar. Buenas tardes, Lick. Solo colocaron que si podía repetir la definición de actos introductorios. Muy bien. Sí, yo les voy a hacer llegar ese material, pero con mucho gusto. En cuanto a los actos introductorios, pues constituyen la forma de iniciar el proceso penal, haciendo del conocimiento de la autoridad competente. ¿Cuáles son esas autoridades competentes? Juzgado, Policía Nacional Civil y también el Ministerio Público. Cuando establecemos un juzgado, pues es de analizar qué clase de delito se pudo haber cometido. Si es un delito que no rebase los 5 años, puede conocer un juzgado de paz penal. Pero si son delitos de lesa humanidad o delitos que superen los 5 años, pues entonces es ante un juez de primera instancia penal, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es en cuanto a la definición. ¿Y cuál es esa forma de iniciación del proceso penal? Pues es a través de la denuncia, de la querella y también la prevención policial. Bueno, cuando establecimos esta fase de instrucción, establecimos que tuvo que haberse interpuesto una denuncia. Y al interponer esa denuncia, obviamente, se le da inicio a una investigación de parte del Ministerio Público. Entonces, esa denuncia puede ser ante el Ministerio Público, quien se encarga de establecer qué medios hay y con qué medios se cuenta para ligar o no a proceso a una persona que está siendo investigada. Y entonces, en este caso, la denuncia es la manifestación juramentada que hace una persona en forma verbal, puede ser por escrito o por cualquier otro medio, en este caso puede ser técnico o medio audiovisual, etcétera, ¿verdad? Que pueda apoyar al Ministerio Público en cuanto a la posible comisión de un delito. Catherine, ¿usted quería hablar? Muy bien, continuamos. Y en este caso, cuando hablamos de denuncia, se da a través de, como les repito, de puesta en conocimiento del ente investigador en forma juramentada, dice acá, en este caso, puede ser verbal, por escrito, o por algún medio ante dicha autoridad sobre la posible comisión de un delito.
indicando de ser posible su autor o inclusive coautores, y precisando la información relativa a las circunstancias, obviamente de modo, tiempo y lugar en que ésta tuvo ocurrencia. Esto es en cuanto a esa denuncia, donde encontramos regulado la denuncia. ¿Algún compañero o compañera que amablemente me pueda leer el artículo 297 del Código Procesal Penal, por favor? No sé si les... ¿Te lo leo, Delic? Sí, por favor, hágame el favor. Va, denuncia. Cualquiera persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o al Tribunal del Conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito la acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia de la denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requiera. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la denuncia se encuentra entonces regulado en el artículo 297 del Código Procesal Penal y establece lo que el compañero amablemente ha leído y en la cual pues, puede ser interpuesto ante la Policía Nacional Civil, ante el Ministerio Público o inclusive ante el juez competente. En este caso puede ser, dependiendo qué tipo de delito, juez de instancia o juez de paz penal, ¿verdad? Y en este caso, esa denuncia inicia con una investigación previa, parecido a lo que es la fase de instrucción, en la cual pues se investiga a la persona para verificar si ha cometido o no el hecho. Esto es en cuanto a lo que es la denuncia. Por supuesto que hay una denuncia obligatoria regulada en el artículo 298, donde deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución y sin demora alguna. En este caso, esa denuncia obligatoria está regulado en cuanto a que se puede interponer inclusive de oficio, cuando alguien tiene conocimiento. En este caso puede ser inclusive por autoridad competente, puede ser Ministerio Público, juez competente, ¿verdad? O una persona particular puede iniciar con esa denuncia. ¿Y qué debe contener la denuncia? Está regulado en el artículo 299, ¿verdad? En lo posible el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, agraviados, y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencia conocidos. Entonces, la denuncia como tal es interpuesta, ojo con esto, previo a la posible ligar, o sea, que se dé la posibilidad de ligar a la persona a proceso penal. Estrella, ¿usted nuevamente quiere hablar? Ok, muy bien. Entonces, esto es en cuanto a la denuncia. Ahora, ¿qué nos referimos con la querella como segundo acto introductorio? Bueno, la querella es el acto procesal a través del cual el ofendido, por un delito o bien un delito en contra de sus parientes, representantes o cualquier persona, en el caso de los delitos de acción penal pública, dan inicio a un proceso penal o comparecen a un proceso ya iniciado para perseguir la responsabilidad penal para los hechos presuntamente ilícitos que señalan, interviniendo como parte dentro de ese proceso. Entonces, la querella es un escrito formulado también por una parte acusadora que contiene la denuncia de unos hechos delictivos, la solicitud de apertura de instrucción en averiguación de los mismos, así como en los ordenamientos en que es posible la manifestación de voluntad de ser parte acusadora en el proceso penal. Entonces, la querella se estructura como un escrito formal en la que se da por hecha la intervención de un letrado. Entonces, cuando hablamos de la querella, ¿dónde se encuentra regulado? En el artículo 302 del Código Procesal Penal. ¿Algún compañero o compañera que me lea la parte inicial de lo que es la querella, por favor? Pues leo yo, licenciado.
por favor. Artículo 302. Querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener nombres y apellidos del querellante, en su caso el de su representado, su residencia, la cita del documento con que acredita su identidad, en el caso de entes colectivos el documento que justifique la personería. 5. El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. 6. Un relato circunstanciado del hecho con indicaciones de los partícipes, víctimas y testigos. 7. Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y 8. La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Si falta alguno de esos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. Muy bien, muchas gracias, compañero. Bueno, efectivamente, entonces, ¿qué entendemos por querella? Bueno, se puede solicitar de dos maneras. Una, para intervenir en un proceso ya iniciado, ¿verdad? O bien solicitándolo por escrito, ¿verdad? Establece también solicitándolo por escrito y obviamente bajo ciertos requisitos contenidos en estos incisos del 1 al 8. Si no se cumple con ellos, se da la oportunidad de que la persona que quiere querellarse, ¿verdad? Entonces debe llenar, se le da la oportunidad de que llene el requisito que le falta. En este caso, la querella es fundamental en el proceso penal, porque si bien es cierto, está el ente investigador, que es el Ministerio Público, una persona puede querellarse. ¿Cómo puede querellarse una persona dentro de un proceso penal? Es a través de la solicitud en plena audiencia, puede ser en una audiencia inclusive de primera declaración. En este caso, la persona que quiere querellarse debe sustentarse en los artículos 116, 117, 118 del Código Procesal Penal. ¿Por qué en estos artículos? Porque establece la figura en el 116 del querellante adhesivo. Entonces, ¿cuál es la figura de la querella y en este caso del querellante adhesivo? A través de su abogado. En este caso están los abogados defensores, ¿verdad? Pero una persona que es representada para querellarse en un proceso, se le denomina un abogado director. El abogado director es quien solicita la intervención de su persona que quiere querellarse, o sea, de su representado o representada que quiere querellarse en el proceso, basado en el interés directo que tiene. Puede ser una persona que a la vez es agraviada, puede ser una persona que de manera indirecta se ve afectada por un proceso penal, y en este caso pueden solicitar esa figura de querellante adhesivo. Un ejemplo de ello puede ser en cuanto a una situación, bueno, puede ser cuando PGN, o sea, Procuraduría General de la Nación, solicita querellarse ante un proceso. Puede ser cuando existe vulneración de derechos de menores de edad. Básicamente, la Procuraduría General de la Nación vela por los derechos de los menores, y en este caso, si no están bien representados por sus padres o que los padres no estén, entonces solicita Procuraduría General de la Nación querellarse ante el proceso para representar a dichos menores, en este caso, ante la posible comisión de un delito. Es un ejemplo. Hay diversas maneras de solicitar querellarse. ¿Cuál es la función de una persona querellándose o una persona como querellante adhesivo? Que tiene voz y voto, no solamente la representación del Ministerio Público, sino que también ellos pueden provocar que se investigue algunos medios que ellos consideran oportunos y que posiblemente el Ministerio Público no haya ofrecido. Y entonces ellos tienen también las directrices para establecer y darle marcha a la investigación de la mano del Ministerio Público, e inclusive instando al Ministerio Público de que corrija o que intervenga con nuevos medios de convicción que ellos pueden aportar. Entonces, es fundamental la figura del querellante adhesivo, aparte de
la participación directa que tiene. Ahora bien, en cuanto al segundo aspecto, que es la querella por medio de un escrito formulado por una de las partes, pues en este caso también establece esos parámetros que establece el artículo 302. Y por supuesto que una persona puede querellarse ante siempre una situación de vulneración en contra de ella y que se vea afectado en sus derechos, ¿verdad? Y entonces se establece cómo se solicita bajo estos aspectos del 1 al 8 y ante quién se solicita, y obviamente el ente contralor, que es el juez que recibe la denuncia a través de la querella, pues debe darle intervención inmediata a el Ministerio Público si fuera el caso. Sin embargo, hay dos clases de querella. Por ejemplo, está la querella de acción privada, donde podemos sustentar la querella de acción privada de los artículos 474 al 483 del Código Procesal Penal. Y en este caso, pues sí, efectivamente, hablamos de lo que es la querella, ¿verdad?, en juicio por delito de acción privada. Y esto ya establece los parámetros de esos delitos de acción privada, e inclusive hay un juzgado específico para conocer delitos de acción privada, en la cual no forzosamente interviene el Ministerio Público. Y ahí ya solamente se da cuestiones de deudas, cuestiones que tienen que ver con situaciones que pueden subsanarse ante un juez sin la intervención del Ministerio Público. Está sustentado, como les repito, de los delitos 474 de los artículos 474 al artículo 489 del Código Procesal Penal. Así también existe la figura de la acción pública. Y en este caso, previo a ello, vamos a ver, permítanme un momentito. Sí. El artículo 539 del Código Procesal Penal establece también lo que está la querella. Quien pretenda querellarse y acredite carecer de medios económicos para hacerlo, podrá solicitar el patrocinio del Ministerio Público. Este precepto rige especialmente para casos de delitos de acción privada. Entonces, cuando una persona carece de para contratar a un abogado particular, entonces puede solicitar el apoyo del Ministerio Público para que le dé cierto patrocinio, ¿verdad? Ahí sí se podría dar como un caso especial. Ahora, cuando es la querella en acción pública, aquí sí ya establecemos que en este caso podemos analizar que se da de conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 24 bis, el artículo 24 bis del Código Procesal Penal. En este caso, algún compañero o compañera que me pueda leer el artículo 24 bis, por favor. Se lo leo yo, licenciado. Muchas gracias, Ana Rebeca. Artículo 24 bis, acción pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público, en representación de la sociedad, todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Muchas gracias, compañera. Bueno, entonces, cuando hablamos de los delitos de querella en delitos de acción pública, nos sustentamos en el artículo 24 bis. Y en este caso, establece que hay delitos de acción pública dependientes de instancia de parte o de instancia particular, o bien también en este caso, la compañera pues ha mencionado lo que establece el artículo 24 bis en cuanto a que en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto, ya se dan las excepciones, el Ministerio Público
interviene de oficio. ¿Qué delitos consideran ustedes que son de intervención pública y que de oficio interviene el Ministerio Público? ¿Algún ejemplo? ¿Se hacen la idea de eso? Buenas tardes, licenciado. ¿Puede ser el delito de violencia sexual? Excelente, muy bien, sí. El secuestro de lesa humanidad, por supuesto que sí, Pedro, claro que sí. Bien, vamos a lo actual y a lo más común, los delitos que tienen que ver con violencia contra la mujer, e inclusive los delitos, todos los delitos que tienen que ver con esta ley, que tiene que ver con violencia contra la mujer. En este caso, se da a través de denuncias y, bueno, como ejemplo claro, ¿verdad? Se da un problema entre pareja y denuncia la persona y créanme que no solamente se da en mujeres, han habido hombres que han denunciado igual. Entonces, posteriormente llega la persona a pretender desistir o a no seguir con el proceso. Aquí se dan los delitos de acción pública. ¿Por qué? Porque a pesar de que la persona ya no quiera seguir con el proceso, el Ministerio Público de oficio ejerce la persecución penal en contra de la persona. Y obviamente, si ya están recabados algunos medios de convicción, por obvias razones va a seguir de oficio. ¿Cuáles son esos medios? Bueno, un examen médico forense, documentación de lesiones, etcétera. Y obviamente, aunque renuncie la parte que es víctima en el proceso, de oficio el Ministerio Público persigue. Y esto a través puede ser también de la querella ante una situación de acción pública, ¿verdad? Muy bien. Y el tercer acto introductorio. Cuando hablamos del tercer acto introductorio, ya hablamos de lo que es la denuncia, ¿verdad? Hablamos de lo que es la querella. Ahora hablamos de lo que es la prevención policial. Y en este caso, la prevención policial es notificar inmediatamente por parte de la Policía Nacional Civil al Ministerio Público la noticia que tenga sobre la comisión de un hecho que revista las características de delito. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, esta comunicación al ente investigador debe ser dentro de un plazo no mayor de 24 horas, el que correrá a partir del inicio de la investigación. Bueno, en cuanto a la prevención policial, es cuando se dan delitos en flagrancia, como el compañero preguntó hace un momento. Cuando interviene la policía es porque existe esa flagrancia, existe esa cuasi flagrancia, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y entonces se da entonces la detención de una persona por esa posible comisión del delito X, puede ser robo, hurto, etcétera, ¿verdad? Y entonces se pone a disposición a esa persona del juez contralor en el plazo de 24 horas. Pero obviamente la Policía Nacional Civil, al presentar su prevención policial, debe establecer modo, tiempo, lugar y qué medios de convicción tiene. Ojo con esto, en la etapa preparatoria son medios de convicción, elementos de convicción, elementos que hagan creer a un juez la posible comisión de un delito. Ya cuando hablemos de la etapa intermedia ya van a ser medios de investigación, pero en la etapa preparatoria esos elementos de convicción o medios de convicción deben ir al unísono, ¿verdad?, de esa prevención policial. ¿Y quién debe tener conocimiento? El ente investigador. La declaración de los agentes captores, que le incautaron a la persona que cometió el delito o pudo haber cometido el delito, y estos medios de convicción son los que va a tener como sustento el Ministerio Público para iniciar una acción y obviamente solicitarle al juez que liguen a proceso a la persona por la comisión de X delito. Esto es en cuanto a esa prevención policial. Sí, con mucho gusto se lo repito, la prevención policial es notificar inmediatamente por parte de la Policía Nacional Civil al Ministerio Público o también al juez o al ente contralor la noticia que tenga sobre la comisión de un hecho que revista
las características de delito, ¿verdad? ¿Y dónde pues se encuentra regulado? Pues, bueno, establece el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en cuanto a ese plazo, ¿verdad? El plazo de las 24 horas. Pero, ¿dónde se encuentra regulado la prevención policial? En el artículo 304, ¿verdad? Del Código Procesal Penal. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de la policía. Esto es en cuanto a su regulación legal. La prevención policial sustentada en el artículo 304 del Código Procesal Penal y obviamente tiene sus formalidades, ¿verdad? La prevención policial contenida en el artículo 305 del Código Procesal Penal tiene sus formalidades. En cuanto a la prevención policial, observará para documentar sus actos en lo posible las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta con la mayor exactitud posible las diligencias practicadas con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y en lo posible por las personas que hubieran intervenido en los actos o proporcionado información. Esto es en cuanto a esas formalidades que debe contener esa prevención policial, ¿verdad? Entonces, efectivamente, cuando se da ante situaciones, les voy a poner un ejemplo muy común los viernes, el detener a personas que posiblemente vayan manejando bajo efectos del licor. El delito que pues ahí puede darse es el de responsabilidad de conductores. Y entonces, esa prevención policial debe contener modo, tiempo y lugar, y las causas por las cuales detienen a la persona. En este caso pues, es cajonero, escuchar, perdón, lo coloquial de decir cajonero, en cuanto que en esas prevenciones policiales dicen la persona iba en forma de zigzag manejando y por eso al ver de manera sospechosa o temeraria como iba manejando, procedimos a marcarle el alto y establecer si estaba bajo efectos de licor o no. Y desde luego que aquí se da la flagrancia, porque obviamente la persona, si efectivamente bajo efectos de licor o algún estupefaciente, alguna droga, se determina, pues obviamente va a ser puesto a disposición de un juzgado competente y de conocimiento, obviamente, del Ministerio Público en su efecto, si es que existen circunstancias que hagan creer que haya una comisión de un delito más grande. Si no lo es, entonces, ojo con esto, si es solamente por el delito de responsabilidad de conductores, no interviene el Ministerio Público, sino que únicamente el juez contralor, y es el juez de paz penal, y la declaración de los agentes captores. Y ahí el acta de prevención policial reviste entonces esas características de modo, tiempo, lugar en cuanto a esa comisión del delito. Y en este caso, ya se sabe, obviamente que se da a través de un juicio de faltas, solventar o no la situación jurídica de la persona, a través de una multa que oscila entre 5,000 a 25,000 quetzales, ¿verdad? Si se determina que efectivamente iba manejando bajo efectos de licor o efectos de algún tipo de estupefacientes. Les pregunto a ustedes, una persona que no esté tomada o se determine que no haya ingerido bebidas alcohólicas ni tampoco estupefacientes, puede ser ligada a proceso por responsabilidad de conductores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me escuchan, compañeros? Sí, licenciado, yo opino que sí, porque puede estar actuando con impericia o falta de cuidado o algo así.
Muchas gracias, muy amable. Excelente, sí, efectivamente. No forzosamente deban estar bajo efectos de algún tipo de droga o también licor, sino que también que maneje con temeridad, con pericia, que vaya a exceso de velocidad, sí puede ser ligada, porque pongan en peligro la seguridad del tránsito, y entonces sí puede ser ligada, ¿verdad? Claro que sí, efectivamente, así lo establece el artículo 157 del Código, del Código Penal, en este caso del Código Penal, ¿verdad? Y desde luego que los responsables de la comisión de dicho delito tienen una multa de 5,000 a 25,000 quetzales. ¿Quién conoce un juez de paz penal? ¿Verdad? Sin embargo, ¿hay salidas alternas para estos casos? Sí, puede ser a través de una medida judicializadora, del cual vamos a hablar más adelante, o la imposición de la donación de ya sea de víveres o algo a una institución, puede ser de niños o bien ancianos, como instituciones que necesiten ayuda. Entonces se pueden dar alternativas bajo este régimen y quizá por ahí persuadir un poco el tema de la multa, ¿no? Pero eso sí, si nos ponemos a analizar, inclusive ya los agentes de PNC paran a una persona y le dicen, usted está tomado, ya sabe que la multa es de 5,000 a 25,000 quetzales. No sé por qué, pero ellos lo saben muy bien, ¿verdad? Y por ahí pues se escuchan situaciones que, bueno, ni modo, se dan o no se dan en cuanto a temas no adecuados, ¿verdad? De solventar situaciones ante un ilícito de esa modalidad. Bueno, entonces hemos platicado en cuanto a esos 3 actos introductorios que son la denuncia, la querella y la prevención policial. ¿Tienen alguna duda al respecto en cuanto a estos 3 temas y lo que es la fase de instrucción? Muy bien, eso significa que estamos bien. Sí, dígame, uno de los que pide, bueno, solicita levantar la mano por este medio. Licenciado, buena tarde, perdone la molestia. Fíjese que a mí me quedó solo pendiente. Cuando estábamos hablando de la querella, usted hablaba de que podía sí, estábamos hablando de la querella y usted estaba hablando específicamente del querellante adhesivo, de que había 2 formas en las que podía solicitar la intervención en el proceso. Nos indicó que la primera era cuando él solicitaba pues la intervención en un proceso ya iniciado, pero la segunda intervención fue la que no me quedó clara. ¿Cómo sería la segunda forma de intervención? Sí. Bueno, la primera es, y establecí la figura del querellante adhesivo porque es una figura que tiene que ver en el proceso penal y puede ser de manera provisional al inicio, ¿verdad? Y puede inclusive solicitarse en la audiencia de primera declaración, como ustedes por los medios han determinado que está el Ministerio Público, existen querellantes que pretenden pretenden participar dentro del proceso, solicitan autorización ante el juez y el juez los admite porque tienen interés directo. Puede ser PGN, una institución, puede ser una persona particular e inclusive la persona agraviada. Una persona que fue objeto de la comisión de un delito puede querellarse en contra de la persona sindicada, ¿verdad? Pero el segundo aspecto, que es la querella como tal, pues el compañero leyó el artículo, permítame un momentito, el artículo, su regulación 302, ¿verdad? El artículo 302 que establece la querella. Y en este caso, ahí existen las formalidades para que sea por escrito. Y regularmente se da a través de denuncia, una querella a través de esa solicitud, cuando sean delitos de acción privada, ¿verdad? Cuando hablamos de delitos de acción privada, quiere decir de que el simple hecho de llegar a un acuerdo con la otra parte solventa la situación, entonces está contenido en el artículo 474 del artículo 483 del Código Procesal Penal, y no es forzosa la intervención del Ministerio Público, salvo el artículo 539 que establece que si la persona
solicita la intervención del Ministerio Público para que le dé cierta orientación para ayudarle en la querella por no tener medios económicos para contratar un abogado particular. Y el otro tema es el de acción pública, en el cual sí efectivamente se da la querella, solicitar que se querellar, si es lo que le vengo explicando en cuanto a esto del tema de querellante adhesivo. Entonces, la figura de querella se maneja de dos maneras, ante delitos de acción privada y delitos de acción pública, básicamente. Cuando es delitos de acción pública puede ser la figura de querellante adhesivo, y cuando es delitos de acción privada ante un juez competente que va a conocer única y exclusivamente delitos de acción privada, y estas son por escrito contenidos en el artículo 302 del Código Procesal Penal. Muchísimas gracias, licenciado. Muy bien, a la orden. Catherine, dígame. Licenciado, disculpe, ¿puede repetir lo que dijo donde decía que los delitos de acción pública pueden ser la figura? Y ya no le entendí bien cuando habló. Ah, a ver. Esto lo acabo de decir, ¿verdad? Sí, lo acaba de decir. Sí, los delitos de acción pública son los que se persiguen de oficio. Los delitos de acción pública, el simple hecho de haber una persona agraviada o una víctima, ¿verdad? El Ministerio Público de oficio persigue. Y puse como ejemplo los delitos de violencia contra la mujer, que hay muchas modalidades: violencia sexual, psicológica, violencia física, etc. Es inclusive el delito de violación o delitos de indemnidad sexual. Bueno, y en este caso, la figura del querellante adhesivo es importante porque tiene voz y voto, inclusive puede argumentar el abogado director en representación del querellante adhesivo juntamente con el Ministerio Público, mientras que la figura de una persona que es únicamente víctima o agraviada no tiene voz y voto, simplemente está a la espera de cómo se desarrolla la investigación por parte del Ministerio Público. Entonces, un querellante adhesivo, ¿verdad?, en delitos de acción pública es fundamental, porque puede provocar, inclusive, si no se da una investigación adecuada por el ente investigador, ellos pueden provocar que se dé de buena manera, inclusive provocar en la investigación medios de convicción que puedan sustentar esa tesis acusatoria en contra de la persona. Entonces, en pocas palabras, los delitos de acción pública perseguibles de oficio por el Ministerio Público, pero también puede ser a través de un querellante adhesivo que puede sustentar o reforzar esa investigación. Muy bien. Esto es en cuanto a los actos introductorios, ¿verdad? Ahora, esta etapa preparatoria, ¿verdad? En este caso, previo a ello, esa etapa preparatoria también establece el inicio de oficio. ¿En qué consiste? Bueno, por mandato legal del Ministerio Público, debe promover la persecución penal y obliga al fiscal a iniciar la persecución penal en cuanto tenga conocimiento de un hecho que reviste las características de delito, aunque no sea por denuncia, o también tampoco por querella, o también por prevención policial. Este conocimiento puede provenir de múltiples vías, aunque las más frecuentes serán los medios de comunicación y delitos cometidos en el marco de un proceso. Puede ser una detención ilegal, un falso testimonio, delitos que se cometen en audiencias, ¿verdad? El falso testimonio puede ser uno de ellos, en base a el principio acusatorio. Y esa facultad del fiscal no es extensible al juez de instancia. En este caso, entonces, ¿qué pasa con estos delitos que se persiguen de oficio, sin ninguna denuncia, sin ninguna querella y sin ninguna prevención policial? No sé si ustedes, creo que fue el año pasado, en los medios de comunicación salió sobre una persona que estaba agrediendo a una señora
con la intención de despojarla de sus pertenencias. Esta persona se vio en los medios cómo agredía a la señora. Con posterioridad detuvieron a esa persona. Aquí inclusive se supo que la persona que fue víctima de ese atropello, de ese vejamen, de lo lamentable, imagínense ustedes, ahí hasta violencia contra la mujer había, ¿no? Aparte del robo, del hurto, del robo agravado hasta cierto punto, ella no quiso denunciar. Cuando ella pues la llevaron ante el Ministerio Público, ella decidió no denunciar. Pero ese medio de comunicación, a través de ese video, instó a que el Ministerio Público de oficio persiguiera, investigara, y dieron con la persona responsable. Creo que detuvieron a una de las dos personas y decretaron una falta de mérito porque no habían medios de convicción suficientes o elementos de investigación suficientes, medios de convicción. Entonces, pero la otra persona no fue detenida, posteriormente la detuvieron. Y entonces, de oficio, el Ministerio Público dio con esta persona y la detuvo, ¿verdad? Y según sé, la ligaron a proceso a esta persona y creo que se encuentra detenida, siendo esta persona una persona menor de edad, porque la persona que agredió a la señora no tenía todavía los 18 años. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, se da a través de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Ley PINA, ¿verdad? Bajo esos parámetros se ligó a proceso al menor, al adolescente, por haber cometido el delito, y obviamente, pues, ustedes ya saben perfectamente que es una ley especial que le da cierto beneficio específico a personas que son menores de edad, de los cuales, pues, ustedes han sabido que independientemente de los delitos que cometa un menor de edad, y estamos hablando de la edad de los 14 a los 18 años, estos delitos, inclusive puede ser asesinato, puede ser sicariato, puede ser violación, etcétera, ¿verdad? Estos delitos, como máxima, tienen una responsabilidad penal y una condena para los menores de 6 años, no rebasa los 6 años. Ahora, de ustedes he sabido que si es una persona mayor de edad, pues pueden ser más de 50 años como la pena máxima, ¿verdad? O dependiendo de la situación de otra comisión de otros delitos. Entonces, acá de oficio se investigó sin denuncia, sin querella y tampoco sin prevención policial, y dieron con la persona. Entonces, se dio de oficio, ¿verdad? Muy bien. Esto es en cuanto al tema del día de hoy, que era de los actos introductorios. Si no tienen alguna duda, pues procedemos a dar por terminada la clase del día de hoy. Y si tienen algún tipo de duda, por favor, háganmelo saber en este momento. Estoy a la orden y trataré de explicarles de mejor manera. Interesante pregunta. Si puede haber violencia contra la mujer de mujer a mujer, no puede darse. Puede darse en grado de complicidad, quizá, por complicidad, pero directamente violencia contra la mujer, no. Aquí, lamentablemente, si se agreden dos mujeres, pues pueden ir a parar, como decimos coloquialmente, ante un juzgado de paz por lesiones, si es que se agredieron, o por amenazas, o qué sé yo, pero no puede darse violencia contra la mujer de mujer a mujer. ¿Alguien más por ahí? Lamentable. De una hija hacia su mamá que es mayor de edad, imagínense. Bueno. Pero no puede. Una pregunta. Ajá. Bueno, el material yo espero tenerlo la otra semana. Hoy estamos después, la otra semana van a tener su material. Claro que sí. Solo con una pregunta sobre la prevención policial. Ajá. Dígame usted. Me voy a poner de ejemplo personalmente. Ajá. Si yo, personalmente, ¿cómo obtendría yo, si yo en algún momento tuve algún proceso penal,
pero posterior a eso, yo deseo tener la prevención policial de mi caso y a dónde puede uno recurrir a solicitar eso. Independientemente que esté una copia en el expediente, ¿verdad? Ujú. Mire, no le logré captar el inicio porque se dio yo entrecortado, no sé si era mi audio, pero entiendo que usted habla sobre una prevención policial. Y en la prevención policial, usted se pone como ejemplo, dice, y mire, pues, una prevención policial no se Sí, en este efectivamente. caso, no le entendí perdón, no le entendí lo demás porque se vio entrecortado. Ahorita ya le puse más volumen, le vuelvo a escuchar. Lick, buenas tardes. Tal vez lo que quiere decir el compañero es que, digamos que si existe alguna copia de esa prevención policial, ¿a dónde la puedo ir a solicitar o algo así? No sé si, creo, yo eso le entendí a la pregunta del compañero, pero Sí, no sé algo si es así eso. también. Sí, por supuesto, en el proceso, si es ligada la persona a proceso, el juzgado competente tiene copia de esa prevención policial. Si es, no ligan a proceso a la persona por alguna razón o cuando no hubo elementos de convicción suficientes, pues siempre nombran a un juzgado contralor y ese juzgado va a tener esa copia de esa prevención policial. Fíjense que eso es lo que tengo pensado la otra semana. No me daría tiempo a analizar lo que es una denuncia, lo que es una querella, lo que es una prevención policial, pero uno de los tres sí lo vamos a analizar en la próxima clase, que es el de yo diría que una prevención policial, y para que ustedes tengan la idea. Yo creo que algunos compañeros que ya trabajan en instituciones de OJ y todo, pues tienen mucho conocimiento de ello, pero a los que no, a los compañeros que no, pues va a ser una manera de analizar cómo un fiscal debe encuadrar el tipo penal adecuado de acuerdo a la acción que se cometió en cuanto a esa prevención policial. Y un abogado defensor debe también buscar esos, podemos decir, deficiencias en esa prevención policial a través de qué medios de convicción presentaron, si son congruentes o no con el tipo penal que pretenden ligar a la persona. Va a estar muy emocionante, tiene mucho que ver con la práctica y les va a ayudar mucho a ustedes. Oh, ya, el día de hoy hablamos de lo que fue esta fase de instrucción que se da previo a ligar a proceso a una persona. Básicamente, cuando hablamos de la fase de instrucción, establecemos que es simplemente la actividad de recabación de medios de convicción, ¿verdad? De un hecho delictivo previo al inicio de un proceso penal. A eso nos referimos con la fase de instrucción. Luego hablamos de lo que son los actos introductorios. Y cuando establecimos en qué consisten los actos introductorios, establecimos que son tres, ¿verdad? Establecimos que está la denuncia, contenido en el artículo artículo 297 del Código Procesal Penal. Y esa denuncia puede ser de forma verbal, e inclusive puede ser a través de representación de un abogado por escrito. Es una denuncia penal, ¿verdad? Posteriormente de la denuncia está la querella. Establecimos que la querella, si es al iniciar un proceso o ya iniciado un proceso, puede ser a través de un querellante adhesivo, artículo 116 del Código Procesal Penal, el cual establece que la persona que se querella a través de su abogado director puede tener voz y voto y a la vez provocar investigaciones que quizá el ente investigador no haya tenido, que ellos hayan recabado. Y también puede ser por escrito, y generalmente cuando es por escrito es a través de delitos de acción privada, ¿verdad? Eso es en cuanto a lo que es la querella. Y por supuesto, esta prevención policial que establece esa flagrancia o esa cuasi flagrancia, pero aquí vamos a hablar solamente de flagrancia por el momento, en el cual se pone a disposición del juzgado y del Ministerio Público a una persona por la posible comisión de un delito y bajo ciertos medios de convicción que se han recabado. Y obviamente esa denota que con estos medios de convicción existe fundamento o puede haber probabilidades de la comisión del mismo y es ligada a proceso a la persona. Esto es en sí lo que platicamos el día de hoy.
Y por supuesto, el inicio de oficio es cuando no existe una querella, no hay una denuncia y no hay una prevención policial, pero se tiene conocimiento a través de algún medio. Puse de ejemplo de esta persona menor de edad que agredió a una señora y que se vio en los medios de comunicación y que de oficio persiguió al Ministerio Público sin necesidad de denuncia, ¿verdad? Ni querella ni tampoco prevención. Eso es lo que platicamos a manera de resumen el día de hoy. Bien, compañeros. Ajá, dígame. Una pequeña pregunta, última pregunta. Cuando se realiza el escrito de la querella, en la parte inicial se tiene que consignar la frase denuncia nueva. Mire, aparte es una denuncia nueva y aparte es una querella, oye, muy diferente. Cuando se da una denuncia penal, puede ser por escrito o puede ser verbal. Si es por escrito, puede ser ante el juez contralor. El juez contralor inmediatamente analiza esa denuncia y remite las actuaciones ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue. Si esa es en cuanto a la denuncia nueva. Ahora, en cuanto al tema de la querella, no sé si le entendí. En cuanto a la querella, pues ya le expliqué, ¿verdad? Cómo se da. Y si es una denuncia obligatoria o una denuncia como tal, debe revestir ciertos parámetros contenidos en el artículo 297 y 298 del Código Procesal Penal. Así también el contenido en el artículo 299. Eso ya lo expliqué. Comprendible. Muy bien, a la hora. Adam, dígame, ¿usted me había hablado? No lo había hablado, pero Bien. es que usted hace unos minutos mencionó sobre que no podía haber violencia de mujer contra mujer, o que eso no podría entrar como que en violencia contra la mujer, ¿me equivoco? Es que fíjese que a mí me quedó muchas dudas con eso y me puse a revisar ahorita, y yo creo que sí se puede dar perfectamente. Es que, a ver, si miramos la ley contra el feminicidio, primero en el artículo 1 menciona esto de, bueno, pues que busca garantizar la vida, la libertad y todo, cuando por condición de género, que en este caso no sería, pero sí en las relaciones de poder o confianza, se cometen contra ellas prácticas discriminatorias de violencia física, psicológica, etc. Entonces, en esas relaciones de poder después nos describe que sí son manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer. Y también se puede entender, por ejemplo, en este caso, que se puede dar un caso de violencia económica, ¿verdad? Que no se les estén pagando. Yo pienso que, imaginemos un caso en el que en un colegio solo de mujeres, ¿verdad? La directora del colegio literalmente trata como una lata a todas las trabajadoras y no les pague el sueldo y demás. Entonces, en ese caso creo que sí se podría perfectamente tipificar como violencia contra la mujer, aunque obviamente la ley está destinada más para que sea como una relación de un hombre agrega a una mujer, pero creo que sí se podría entender que en estos casos se da lo que aquí plantea la ley, pero no sé qué opina usted. Sí, interesante su análisis, es interesante. Sin embargo, sí, mire, difiere un poco, porque fíjese, me pone como ejemplo el tema de una directora y sus trabajadoras. Bueno, está el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede darse por cuestiones laborales. En cuanto al poder que se puede ejercer de una persona hacia otra, sí, eso lo establece la ley contra femicidio, pero también es básico que la ley contra femicidio es por esa situación que se da de género. Por eso es que se da como una imposibilidad que una mujer denuncie a otra mujer por violencia contra la mujer. Le pongo un ejemplo claro. De hecho, yo llevo un proceso en Villanueva, en el cual pues, se da una situación lamentable de un hecho, en el cual se da femicidio, y ligan a proceso a 2 personas de sexo masculino por el delito de femicidio, pero ligan a proceso a la señora, que también forma parte supuestamente de la posible comisión del delito, por el delito de asesinato. Entonces, ¿por qué no femicidio en contra de la señora? Y aquí es un ejemplo claro de que no se dan los parámetros ni los verbos rectores del delito de femicidio en cuanto a que una mujer haya matado a otra mujer, ¿verdad? Sino que entonces sería el delito de
asesinato. No puede darse. Quizá voy a tratar para una próxima de darle un poquito más información al respecto, pero sí, usted aquí ya hace una situación en la cual, si bien es cierto, por ahí dijo un compañero o mencionó en cuanto a que es una jovencita que tiene a la, no sé si era la mamá o una señora ya de edad avanzada y que obviamente sufre vejámenes. Bueno, en este caso, pues existe el delito de lesiones, de agresión, etcétera, pero no ninguno de los delitos contenidos en la ley contra el femicidio. Ok, muchas gracias, Lick. A la orden. Bien, compañeros, pasen cada uno de ustedes muy buena tarde. Si Dios así lo permite, el próximo martes ya tendrán parte del material y continuamos siempre con la clase. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz tarde.